Bien, buenas tardes. Ya estoy empezando a grabar para que todos estemos después informados con respecto a lo que ya hemos hablado hoy. Eh, Les comentaba hace un rato, informalmente, que cada equipo tiene asignados los proyectos. En caso de que algún estudiante no lo tenga, entonces me enviará un correo electrónico indicándome que no tiene su proyecto. Recién lo acabo de recibir de parte de Iván con su compañera les voy a asignar en la noche, les asignaré el proyecto para que lo puedan empezar a trabajar. La idea es hacer un pequeño sistema. Les hablaba el año pasado, era la necesidad de construir algo no grande, sino de buena calidad, que tuviera todas las especificaciones de un sistema y de allí fue que si alguno ha abierto los proyectos que se le han asignado, déjame compartir una pantalla de ese tipo. Les voy a mostrar el proyecto de cualquiera de los equipos para que se vea un poco lo que es un alcance estándar de los proyectos asignados y explicarlos a través de un, de uno de uno de esos equipos cuál es la idea del proyecto. ¿Ok? Bien. Voy a compartirles la pantalla. Ok. Todos están viendo la pantalla del equipo Cacique Méndez, ¿sí? Chicos, ¿me confirman? Iván, Ixania. Ok. Lo interesante es que vemos en en este archivo una serie de sentencias que corresponden a un script para crear una pequeña base de datos. Lo que es común para todos los proyectos son estas primeras tablas. Estas primeras tablas que definen una primera estructura de almacenamiento de lo que llamamos auditoría. Las auditorías no es más que poder saber cuáles fueron los cambios generados a nivel de datos dentro de nuestra base de datos. Y digamos, es como guardar las sentencias DML que podamos haber aplicado a nuestra base de datos. Cuando hablamos de sentencias DML, bien saben que son sentencias para insertar, modificar o eliminar registros dentro de nuestras tablas, ¿no? Luego tenemos una tabla de usuario. En ella se van a registrar todos los usuarios, personas que tienen acceso a nuestro módulo con su respectiva clave de seguridad como parte de lo que es un aspecto técnico y que limitaría el uso o el acceso a la aplicación por parte de personas que no estén autorizadas. Y luego viene bitácora. Bitácora, lo que estamos intentando acá es como eh, tener un recorrido o navegación que pudiera tener el usuario dentro de lo que es el funcionamiento de la aplicación. La bitácora es más como los recorridos o módulos que han sido activados a través del usuario hacer clic sobre algún botón o activar algún elemento visual que me llevó a otro sitio, como una diferente URL. Estas primeras estructuras son
netamente para aspectos técnicos de un sistema de información. Interesante es diferenciar lo que son requerimientos funcionales a requerimientos técnicos. Un requerimiento funcional son aquellos que el usuario define como una necesidad para el funcionamiento de su negocio. Es un requerimiento que va en función de la necesidad del proceso que se está automatizando, que se está mejorando. Y eh, normalmente tiene una serie de pasos o de lógica de negocios que nos ayuda, digamos, a darle un producto que luego un usuario va a utilizar en su día a día, en su quehacer diario. Y los requerimientos técnicos son requerimientos que normalmente los usuarios no nos plantean. Un usuario nunca nos va a decir, mira, yo necesito una bitácora de transacciones o yo necesito una auditoría de datos. Eso no lo pide un usuario. Los usuarios simplemente piden cosas que él necesita mejorar en un proceso automatizado. Pero los aspectos técnicos sí lo tenemos nosotros que definir. Y por ello quiero combinar en este micro o muy pequeño modelo de datos los aspectos técnicos con los aspectos funcionales. Las tres primeras tablas son netamente de aspectos técnicos. Ya cuando entramos a una de allí a las siguientes tablas, que sí son aquí es diferentes para cada equipo, en este caso a este equipo le correspondió gestionar los datos de las empresas y de las organizaciones. Algo así como el definir una empresa con su organigrama, digamos la UNED con su organigrama o un banco con su organigrama. Es un poco el alcance funcional que puede tener este equipo y que ellos entonces en su desarrollo van a hacer un diseño, bueno, primero un modelo de procesos, luego un modelo de redes, luego vamos a hacer un diseño de nuestra aplicación a través del uso de prototipos y luego sí vamos a construir la aplicación con un modelo vista controlador que gestione este requerimiento funcional, establecer cuál es una empresa y los datos de esa empresa o de varias empresas y que cada empresa puede tener un organigrama. Entendiendo por organigrama esa estructura jerárquica en la que puedo definir departamentos con sus diferentes áreas, ¿no? Normalmente va desde una presidencia, una gerencia general, las gerencias, en fin, gerencias, coordinaciones o departamentos hasta llegar a los niveles más bajos de una organización. Eso en este caso, para este equipo, es lo que se le requirió. Entonces, tenemos dos tipos de necesidades. Alimentar datos que van a gestionar nuestros elementos técnicos de un sistema de información y alimentar ya los datos propios del usuario. Los dos tipos de estructuras para requerimientos funcionales y técnicos conformarían, digamos, esos aspectos de un sistema de información. Por lo que es bien interesante entender que nuestro proyecto debe ser completo, no muy grande, pero sí completo, que tenga todos los elementos de un sistema de información. Bien, ¿alguna duda hasta el momento? ¿No? Chicos, ¿me están escuchando? Profe, sí, yo tengo una duda. A lo que se refiere a los aspectos técnicos es como lo necesario para que el sistema funcione. Y los aspectos que el cliente pide, sí, los requerimientos que el cliente pide, estos son ya como tal funcionalidades para la empresa del mismo, ¿sí? O sea Perfecto. que los aspectos técnicos dependen de los requerimientos del usuario como tal, ¿sí? Los aspectos técnicos no dependen de los requerimientos del usuario. Eh, los funcionales, como tú decías, necesidades propias del usuario, pero los requerimientos técnicos no son dependientes de esas necesidades. Les expliqué que esas tres estructuras iniciales eran idénticas para todos los proyectos. Es decir, sin importar el que yo esté desarrollando o qué sistema vaya a construir, siempre voy a gestionar, por ejemplo, estas tres tipos de tablas. Estas tablas que me van a permitir saber o auditar el sistema, tener restricciones de acceso
a las personas al sistema, y la bitácora es como una especie de, digamos, un log sobre lo que el usuario navegó dentro de nuestra aplicación. Algo así como el Google Analytics, no sé si alguno lo ha escuchado, que yo puedo, yo puedo monitorear cuál fue el recorrido, cuáles fueron las acciones que un usuario intentó realizar dentro de mi sitio, ¿no? Entonces, estos tres aspectos son independientes de los requerimientos funcionales y, digamos, para todos los proyectos tienen esta estructura. Me estoy dando cuenta de que hay algunos detalles en la misma definición de algunas tablas. Por ejemplo, esta tabla de bitácora me está indicando el usuario que está haciendo, digamos, el recorrido o que está accionando algún elemento dentro de mi sistema, y la fecha de inserción de ese elemento, en cuando se le hizo clic al botón, por decirlo de alguna manera. Pero lo que no me está activando es el elemento, es decir, yo debo tener, vamos a definirlo como un, digamos, carácter, lo que representaría el elemento visual que se está accionando o que el usuario está activando, ¿no? Eso lo vamos a definir de manera carácter, porque esto realmente debiera ser un poco más complejo en el sentido de que la bitácora, normalmente yo incluso trabajo ciertos URLs o trabajo ciertos objetos dentro de mi interfaz a nivel de lo que es el front-end, que es lo que está viendo el usuario, pero que en este caso, por querer hacer el sistema mucho más pequeño, no lo estoy llegando a especificar. Entonces lo vamos a dejar un poco abierto con un carácter, simplemente con una descripción que me puede dar cualquier tipo de información. Puede ser URL, pueden ser botones, pueden ser acciones, ventanas emergentes, modales que yo pueda tener dentro de mi sistema. Esto, pues no se preocupen, iremos poco a poco trabajando en todas estas características. Y les repito, si hay dudas, para eso estoy yo como usuario, donde les debo dar muchas de las especificaciones. Ahora, como usuario, yo no les voy a hablar de estas primeras estructuras. Ahí sí les tendría que hablar como profesor. Como usuario, solamente les voy a hablar de estas últimas estructuras, que son las que me competen a mí para establecer mis necesidades de usuario. Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, importante, tratemos de mantenernos en comunicación. No necesariamente por audio, pudieran hacerlo por el chat, como para saber que me están escuchando y que no he perdido enlace con ustedes. No vaya a ser que, pues, por alguna razón se caiga la comunicación y me quede, como quien dice, hablando solo y sin saber de que ustedes nos están escuchando. ¿Ok? Perfecto. Bien. También en Slack he publicado, déjenme compartir ahora la otra pantalla. Está el material bibliográfico, no sé si lo han podido descargar. Bien, aquí en Slack tenemos el material bibliográfico. Fueron 4 archivos comprimidos que se subieron. La primera está el material con las diapositivas del parcial 1. Luego se subió mapas conceptuales del parcial 1 igual. Esto ayuda mucho para definiciones que pudiéramos
repasar con respecto a lo que ha sido el material leído del parcial 1, y luego entraríamos con parcial 2, su respectivo material, y el parcial 3, su respectivo material. Son 4 archivos que deben descargar y pues empezar a leer. Por acá los vamos a revisar de una forma un poco rápida, pero no, digamos, no entraremos en detalles, sino más bien para aclarar dudas de lo que ustedes hayan leído. Bien, entonces recuerden, dentro del canal Material Bibliográfico podrán ustedes revisar todo lo que es el material de la materia. Y aquí en parcial 1 proyecto es donde están las asignaciones que se le ha hecho a cada uno de los equipos. Si algún script de base de datos tiene detalles, debieran corregirlo. Yo intenté que saliera lo más depurado posible, pero se me pudo haber escapado algo entre tantas cosas, o en copiar y pegar, en fin. Alguna palabra, alguna letra que se me vaya escapado, y ustedes cuando corran esto es un script que está hecho para MySQL, por lo que si lo intentan ejecutar en MySQL, pues debe correr sin ningún inconveniente. En caso de que no se ejecute, pues revisan dónde está el error y lo corrigen. Cualquier duda, pues igualmente me pueden preguntar al momento de ejecutar el script si no pueden resolver algo. ¿Bien? Ok, profe. Aquí hay alguien, Víctor, buenas noches, sobre las clases a través de Zoom. ¿Quién nos puede, que no pueden entrar ya sea por luz o no tienen frente al equipo, lo grabará o tendrá alternativas? Sí, solo es que está grabando la sesión. Bien. Ok, súper. Gracias, Iván, por contestarle a tu compañero Víctor. La idea es eso, chicos. Tratemos también de tener un poco de ese compañerismo, sobre todo en estas condiciones que algunos pues no pueden entrar a la sesión. Entonces, siempre tratar de compartir lo que hayamos hablado. ¿Sí? Eh, Voy a iniciar entonces repasando un poco el material de la materia. Voy a compartir ahora la diapositiva. Por favor, abran la diapositiva 1 del parcial 1 para repasarla rápidamente, ¿ok? Voy a dejar de compartir el Slack para irme a la diapositiva. Bien, esta primera parte de la materia es muy básica, de hecho es casi que un repaso de sistemas, de teoría general de sistemas. La recuerdan, ¿cierto? ¿Cómo le fue en Sí. teoría? Bien, acá en este material van a conseguir conceptos desde sistemas, sobre todo porque la materia es sistemas de información. Si hablamos de sistemas de información, debemos estar conscientes de que como sistema va a cumplir, digamos, un objetivo, y no es más que esa agrupación o de interacción entre elementos para cumplir con ese objetivo. Es importante la definición que vemos más adelante sobre sistemas de información, porque los sistemas de información vamos a precisar lo que es los componentes de un sistema de información. Estos chicos repásenlo así como yo estoy avanzando, un poco rápido, porque realmente es de teoría general del sistema. Ya en esta diapositiva entramos un poco a ver lo que es la definición de datos e información. Bien interesante es entender lo que es un dato y lo que es una información. Dato es un elemento abstracto, no tiene sentido por sí solo, es un elemento que cuando alguien lo pueda ver o visualizar o leer,
no le va a dar una explicación o no va a aclarar cualquier duda que se le pueda presentar. Mientras que información es todo lo contrario. Información ya es cuando un conjunto de datos han sido procesados y tal vez colocados de manera de que quien lo está leyendo lo entiende y aclara cualquier duda que se le pueda presentar. Entonces, esto es lo más significativo de esta primera parte en cuanto a datos e información. Entender que dato no ofrece, digamos, elementos para aclarar dudas a la persona que lo lee, e información sí es una explicación a algo que la persona que lo está leyendo está buscando. ¿Bien? La información debe ser precisa, exacta, oportuna, con la frecuencia requerida. Y es porque hablamos de que la información debe ser precisa porque tal vez el detalle que necesito debe tener los céntimos, debe tener lo que es la exactitud para que el evento que se está midiendo, que se está consiguiendo obtener, quede de forma precisa almacenada, ¿no? Entonces, esos aspectos de la información que deben ser considerados. La oportunidad, es decir, que debe llegar en el momento que se necesita, la frecuencia, y cada cuánto de manera periódica se va a presentar dicha información, plenitud en cuanto a todo lo que debe tener de la información, el significado que puede ofrecerle para que sea comprensible e interesante, y la relevancia es sobre todo para medir ese grado de satisfacción. Integridad que sea completa, seguridad que podamos manipularla solo las personas que de alguna manera están autorizadas, ¿sí? Entonces aquí se ve un poco cómo evoluciona los procesos desde un ambiente que genera datos, sería un ambiente externo, el cual le va a imprimir o le va a suministrar como una especie de materia prima a nuestro sistema de información a través de los diferentes módulos y bases de datos. Es gestionada esos datos para luego presentar información, qué elementos que van a leer dicha información tomarán algún tipo de conocimiento o toma de decisión para generar una acción. Eso es el sentido básico de los sistemas de información. Entonces, este material lo pueden repasar bien específico y es teoría que es básica, como cualquier concepto en cualquiera de las materias que puedan haber visto. Estos conceptos son base y lo que han hecho es evolucionar en el tiempo. Les decía que como definición del sistema de información es importante que la aclaremos, sobre todo porque si leen esta definición, dice, sistema de información es una disposición de personas, actividades, datos, redes y tecnología. Y al hablar de personas, estamos asumiendo que los sistemas de información están compuestos por personas, no solamente el hardware y software con el cual nosotros vamos a trabajar o interactuar, sino también lo constituyen las personas que están dentro de un sistema. Las actividades son esos procesos que nosotros vamos a estar llevando a cabo con un sistema de información. Los datos, esa materia prima que está requiriendo el sistema para ser procesada y poder generar información. Las redes como medio de comunicación donde nos va a enlazar lo que es la transmisión de datos entre un punto y otro. Y la tecnología básico para soportar cualquiera de los otros procesos. Entonces, los sistemas de información en su definición son muy claros sobre esos elementos que componen los sistemas y sobre todo cuando estamos queriendo entender el funcionamiento de un sistema de información. Acá vemos algunos procesos que pueden ser dados a nivel de los sistemas de información. En este caso, un ejemplo de un hipermercado. Bien, las organizaciones son los principales actores que contienen o que realizan sistemas de información. Hay sistemas de información informales y formales que van a estar presentes en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, y en este caso los sistemas de información formal son los que realmente nosotros vamos a estar como que concentrándonos más en ellos, sin dejar a un lado los sistemas de informaciones informales, que muchas veces pudieran
tener un efecto sobre los sistemas formales. ¿Ok? Los tipos de sistemas de información los vamos a ver. Hay sistemas de información administrativos y sistemas informáticos de soporte. Esta es una clasificación que vamos a estar repasando también. Sistema de información ejecutivo, normalmente para los niveles estratégicos de la organización. Sistema de información administrativo para los niveles intermedios de la organización, niveles tácticos. Y procesamiento de transacciones para esos sistemas operacionales de nivel base en las organizaciones. Aquí en esta lámina vemos un poco la organización, cómo interactúa entre los diferentes componentes, en este caso objetivos, equipos, infraestructura y personal, como un conjunto de elementos que van a estar interactuando entre sí y formaría esa organización que dependerá del nivel organizacional, tendrá diferentes necesidades. Un nivel estratégico tal vez no requiere un detalle de reportes de un cajero, pero tal vez sí requiere estadísticas de cuántos fueron los ingresos o egresos mensuales. Entonces, estemos claros que dependiendo del nivel organizacional vamos a tener diferentes niveles de sistemas y diferentes tipos de sistemas. Todos estos no los vamos a ver acá en esta materia, pero algunos los verán en las materias siguientes como base de datos 2. Nosotros en este caso nos vamos a concentrar en los sistemas operacionales, los sistemas de nivel base para la organización. De verdad, repito, esto lo pueden revisar ya de manera individual, porque no es un concepto muy difícil de entender, es más de leer. Veamos un poco el resumen. El objetivo de los sistemas de información es ayudar al desempeño de las actividades en todos los niveles de la organización mediante el suministro de información adecuada, de la calidad suficiente a la persona apropiada, en el momento y lugar oportuno, con el formato más útil para el receptor. Igual se puede decir que es el conjunto formal de procesos que mediante una base de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de la empresa, recopila y elabora y distribuye la información necesaria para el funcionamiento de la empresa y para las actividades de dirección, control correspondiente, dando soporte en parte a los procesos de toma de decisión necesarios para desarrollar los negocios de la empresa. Bueno, eso es un poco lo que nos lleva a lo que estaríamos aquí trabajando en esta materia. Hay unos aspectos que vamos a nosotros a organizar. Si se fijan en esta lámina, ¿qué logran ver? Como una especie de pseudocódigo. ¿Recuerdan lo que es el pseudocódigo? ¿Qué es el pseudocódigo? Chicos. Es describir el funcionamiento del código de una manera más práctica para el usuario. No tanto para el usuario. La idea va más en función de tener un paso a paso, como una serie de tareas que han sido ordenadas lógicamente y que esa secuencia nos va a llevar a lograr algún tipo de objetivo. Todos han cocinado con alguna receta, han cocinado, a ver, se bajaron una receta de internet y empezaron a cocinar. Cuando hacemos eso, ¿qué ocurre? Normalmente las recetas de cocina nos llevan paso a paso con lo que tenemos que hacer para preparar un plato. Digamos que las organizaciones tienen también en sus procedimientos una serie de paso a paso, que son esas tareas que van a ser ordenadas para conseguir algún objetivo. En este caso, hay un ejemplo donde el objetivo es preservar la especie, establece una serie de funciones y los diferentes procesos que se deben llevar a cabo, ¿no? Entonces, este paso a paso es una guía que nos ayuda a saber qué debemos hacer para conseguir el objetivo.
Entonces, lo hablaba con respecto a los pseudocódigos, porque cuando comenzaron tal vez ustedes en este mundo de la informática, antes de programar, tuvieron que tal vez hecho un primer pseudocódigo como una lógica para entender qué iban a desarrollar y luego sí se sentaban a programarlo, ¿no? Entonces, es un poco lo que estaremos haciendo acá, en esta materia. Cuando vieron sistemas, cuando vieron base de datos 1, nos concentramos en desarrollar un modelo de datos y era porque requeríamos estructuras de almacenamiento de información. Ya para sistemas de información 1, vamos a construir no solamente el modelo de datos, sino estaremos construyendo un modelo de procesos y un modelo de redes, como parte de poder desarrollar o construir cada uno de los componentes de un sistema de información. ¿Bien? Estos son algunas de las interrogantes que tal vez ustedes me pudieran estar haciendo en las entrevistas cuando estén buscando el levantamiento de información. Y es que algo bien interesante que tiene esta materia, que nosotros vamos a poder construir sistemas para áreas de la cual no tenemos conocimiento, pero que con la interacción con un usuario podremos adquirir ese conocimiento para luego automatizarlo. Entonces, algunas técnicas las estaremos viendo acá de levantamiento de información. Esto es una historia de cómo han evolucionado los sistemas y realmente siguen evolucionando a un ritmo que cada día es mayor. Esto uno no puede parar de revisar ni de leer porque todos los días siguen apareciendo nuevos sistemas con un elemento que ha marcado la diferencia y es la inteligencia. La inteligencia artificial viene marcando hoy lo que es la pauta para muchos sistemas que han empezado a gestionar el conocimiento. ¿Ok? Bien, chicos, si se fijan, revisamos una primera diapositiva un poco rápido porque realmente lo podemos hacer y lo interesante es que podemos de alguna forma revisarlo nosotros mismos de manera individual. No tenemos que hacerlo de manera conjunta. ¿Okay? Voy a abrir, por favor, abran ahora la siguiente diapositiva. Sistemas de información 2. Esta otra diapositiva, igual la podemos revisar de manera individual. Cualquier duda me la pueden preguntar. Vamos a revisarla. ¿La están viendo? Sí, profe. Perfecto. Acá nos enfocamos es el papel que juega la tecnología en las organizaciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo puede evolucionar una empresa sin tecnología en este mundo globalizado? ¿Es posible? Difícil, ¿verdad? Difícil que con las tendencias comerciales que hoy día se presentan, las empresas puedan tener una eficacia, una eficiencia en sus procesos. Realmente, chicos, se me va a cortar esta sesión, vuelvo a cerrar y retomamos la nueva sesión, ¿les parece? Ya queda menos de un minuto. Voy a cancelar la reunión y volvemos a abrirla en